Hay personas que nacen en el mismo mundo que tú, con las mismas horas, las mismas limitaciones, el mismo punto de partida, y aún así terminan dominando todo lo que tocan. No es suerte, no es talento oculto, es algo que la mayoría nunca se atreve a aprender porque exige mirar la realidad sin piedad, sin filtros, sin las mentiras cómodas que la sociedad repite para mantenerte quieto. El poder no es un regalo, es una conquista silenciosa, metódica y fría. Yo, Maquiavelo, lo observé en reyes, en traidores, en genios y en monstruos, y encontré algo que todos compartían. Conocían las leyes que mueven el mundo, mientras los demás las ignoraban. Deja tu like ahora y cuéntame en los comentarios desde qué región estás viendo este video, porque lo que vas a escuchar hoy no es filosofía de salón, es el mapa real del poder que nadie quiere que conozcas. 7 leyes, 7 verdades y solo una pregunta. ¿Estás listo para dominar el juego? Desde el primer instante en que apareces ante el mundo ya está formando una opinión sobre ti. No espera, no te da tiempo para prepararte, no pregunta si estás listo. La percepción es instantánea, brutal y, lo más peligroso de todo, casi imposible de cambiar una vez que se instala en la mente de quienes te observan. Esta es la primera y más fundamental de las leyes del poder. Quien no controla su propia imagen, entrega su destino en manos ajenas. La mayoría de las personas vive creyendo que ser auténtico es suficiente, que con mostrar quiénes son, con actuar de manera espontánea y natural, el mundo los valorará en su justa medida. Esta es una de las ilusiones más costosas que puede alimentar un ser humano. La autenticidad sin estrategia es vulnerabilidad disfrazada de virtud. El mundo no te juzga por lo que eres en tu interior. Te juzga por lo que proyectas, por lo que muestras, por la historia que cuentas con cada gesto, con cada palabra, con cada silencio. Los grandes jugadores del poder lo entendieron antes que nadie. Julio César no solo era un general brillante, era una leyenda cuidadosamente construida. Cada batalla ganada era amplificada, cada derrota era transformada en lección heroica, cada aparición pública era una declaración de poder. No dejaba que el azar definiera cómo lo veían los demás. Él mismo era el arquitecto de su propia percepción, y eso lo hacía invencible antes de comenzar cualquier guerra. La imagen no es vanidad, la imagen es política. Es la primera línea de defensa y el primer instrumento de ataque en el tablero del poder. Aquellos que la descuidan, que piensan que las apariencias son superficiales y que lo que importa es el fondo, descubren tarde que el fondo nunca es evaluado si la forma ya fue rechazada. La gente no tiene tiempo ni disposición para descubrir tu verdadero valor si lo que ven primero no los convence. Piensa en cómo te presentas en cada espacio que habitas, en el trabajo, en tu círculo social, en los espacios digitales donde tu presencia existe. ¿Estás construyendo una imagen deliberada o simplemente dejando que los demás la construyan por ti? Cada vez que alguien habla de ti en tu ausencia, está usando los materiales que tú mismo le proporcionaste. Si esos materiales son escasos, confusos o contradictorios, lo que construirán con ellos será igualmente débil. El control de la imagen comienza con el autoconocimiento más despiadado que puedas ejercer sobre ti mismo. Debes mirarte con los ojos de tus adversarios, con la frialdad de alguien que no te ama ni te odia, sino que simplemente te evalúa. ¿Qué ven cuando te ven? ¿Qué sienten cuando escuchan tu nombre? ¿Qué historias se cuentan sobre ti cuando no estás presente? Estas preguntas son incómodas precisamente porque revelan la distancia entre quien crees ser y quien los demás perciben que eres. Una vez que tienes ese diagnóstico claro, el siguiente paso es la construcción consciente. No se trata de fingir ser alguien que no eres,
Se trata de elegir qué aspectos de tu verdad quieres amplificar, qué facetas mostrar primero, qué silenciar estratégicamente. El poder no premia la transparencia total, premia la revelación selectiva, el misterio calculado, la presencia que genera más preguntas que respuestas. Los hombres poderosos nunca revelan todo de una vez. Mantienen siempre una capa de profundidad que invita a seguir mirando, a seguir queriendo descubrir. Esto no es manipulación en el sentido vulgar, es la comprensión de que la escasez genera valor y que una persona completamente predecible y transparente pierde su magnetismo en el instante en que ya no hay nada que descubrir. Cuéntame desde qué región del mundo estás viendo este video, porque estas palabras están llegando a mentes que están listas para cambiar su relación con el poder. Y quiero saber desde dónde se están despertando. El dominio de tu imagen también implica una disciplina feroz sobre tus reacciones. Nada destruye una imagen construida con cuidado tan rápido como perder el control emocional en público. Cuando reaccionas con rabia, con pánico, con desesperación, no solo muestras debilidad, sino que le das a tus adversarios exactamente la información que necesitan para atacarte donde más duele. El hombre que controla su expresión controla el campo de batalla antes de que comience cualquier conflicto. La imagen que proyectas debe ser consistente, pero no rígida. Debe adaptarse al contexto sin perder su esencia. En la corte medieval, el cortesano que sabía cuándo mostrar humildad y cuándo mostrar ambición sobrevivía. El que solo sabía hacer una cosa era predecible y por tanto prescindible. La flexibilidad estratégica en la proyección de tu imagen no es hipocresía, es inteligencia adaptativa. Finalmente, recuerda que construir una imagen poderosa no es un proyecto que se termina. Es un proceso continuo, una obra que nunca está completamente cerrada. El mundo cambia, los contextos cambian, las audiencias cambian. El jugador de poder más sofisticado es aquel que monitorea constantemente cómo su imagen está siendo recibida y tiene la disposición y la habilidad para ajustar cuando es necesario. Esto no es inseguridad, es maestría, y la maestría en el juego del poder siempre comienza por el espejo. Existe una trampa en la que caen casi todos los que desean el poder sin comprenderlo del todo. Creen que la transparencia genera confianza, y que la confianza genera aliados, y que los aliados generan poder. Esta cadena tiene una lógica superficial que parece correcta hasta que el mundo real la rompe sin contemplaciones. La verdad es más sombría y más útil. Revelar tus intenciones verdaderas antes de tiempo es entregarle a tus adversarios el manual exacto de cómo detenerte. El arte del ocultamiento estratégico no es una táctica de cobardes. Es la disciplina de los que entienden que el tiempo y la información son las dos monedas más valiosas en cualquier juego de poder. Quien controla lo que los demás saben sobre sus planes, controla el ritmo de los acontecimientos. Quien se anticipa a revelar todo, pierde esa ventaja antes de poder usarla. Los grandes estrategas de la historia comprendieron esto de manera visceral. Sun Tzu lo escribió con claridad meridiana. Toda guerra está basada en el engaño. No el engaño como una bajeza moral, sino como la comprensión de que en un campo donde todos juegan, mostrar tus cartas antes de tiempo es simplemente una forma de perder. La victoria pertenece a quien sabe más sobre el otro de lo que el otro sabe sobre él. En la vida cotidiana, este principio opera con la misma potencia que en el campo de batalla. Cuando compartes tus ambiciones antes de haberlas consolidado, activas en los demás mecanismos que no puedes controlar. El miedo, la envidia, la competencia, el deseo de bloquear. Las personas que te rodean no son necesariamente maliciosas, pero son humanas, y la naturaleza humana reacciona ante la percepción de una amenaza o de una ventaja ajena con una consistencia
que ningún optimismo puede ignorar. La estrategia correcta es la de las aguas profundas. Las aguas que más profundidad tienen son las más silenciosas. No hacen ruido, no anuncian su caudal, simplemente avanzan. El hombre que genuinamente domina el juego del poder habla de intenciones secundarias, mientras sus verdaderos objetivos avanzan en silencio. Muestra entusiasmo por proyectos menores, mientras el proyecto que realmente importa se construye en la penumbra de su determinación. Esto no significa vivir en un estado de paranoia constante, ni tratar a cada persona como un enemigo potencial. Significa ser selectivo con la información que compartes, con quién la compartes y en qué momento. Significa entender que la mayoría de las personas no necesita saber todo sobre ti para relacionarse contigo de manera genuina. El misterio no aleja a los buenos, los atrae y repele a los que solo querían información para usarla. Cuéntame desde qué ciudad o país estás siguiendo este contenido, porque esta ley en particular es la que más personas ignoran y la que más poder roba en silencio. Hay una distinción crucial que debe hacerse aquí. Ocultar tus intenciones no es lo mismo que mentir de manera barata o construir una vida basada en la falsedad. Es una operación más sofisticada. Es el arte de la revelación dosificada, de compartir verdades parciales que no comprometan el plan mayor, de hablar sin mentir, pero también sin exponer todo lo que sabes y todo lo que quieres. Esta es la diferencia entre el manipulador torpe que miente porque no puede controlar su imagen y el estratega de poder que guarda sus cartas porque comprende el valor del tiempo correcto. El momento de revelar una intención también es una variable de poder. Cuando finalmente muestras lo que has estado construyendo, si lo has hecho de manera correcta, el impacto es exponencialmente mayor. No estás anunciando un plan, estás presentando una realidad consumada. Y las realidades consumadas son infinitamente más difíciles de atacar que los planes futuros. El poder del hecho concreto aplasta la resistencia que el anuncio habría alimentado. Practica el silencio como una forma de inteligencia. Observa cuánto revelan los demás cuando tú no revelas nada. Cuando no llenas los silencios con tus planes y tus miedos, los demás llenan ese espacio con los suyos. Y en ese flujo de información que ellos proveen, sin que nadie se los pidiera, encontrarás exactamente lo que necesitas para avanzar con precisión. Esta ley es especialmente poderosa en entornos competitivos. En el mundo de los negocios, en la política, en cualquier espacio donde múltiples personas compiten por recursos, posiciones o reconocimiento, el que revela primero sus intenciones le da a los demás la posibilidad de preparar respuestas, de movilizar obstáculos, de crear coaliciones en contra. El que actúa sin anunciar llega a los objetivos antes de que la resistencia pueda organizarse. La segunda ley no es crueldad. Es la comprensión de que el mundo real funciona con reglas que el mundo ideal prefiere ignorar. Y quien ignora esas reglas no las elimina, solo se vuelve vulnerable a quienes sí las conocen. El tiempo es el recurso más democrático que existe. Cada ser humano, independientemente de su riqueza, su inteligencia o sus conexiones, recibe exactamente las mismas 24 horas cada día. Sin embargo, hay una diferencia abismal entre quienes dominan el juego del poder y quienes son dominados por él. Y esa diferencia no está en la cantidad de tiempo que tienen, sino en cómo lo comprenden, cómo lo usan y, sobre todo, cómo lo controlan en relación con los demás. El tiempo en el juego del poder no es simplemente un recurso personal que se administra. Es un instrumento relacional que se despliega con precisión para producir efectos específicos en otros. Quien controla los tiempos de una situación, controla la situación misma.
Quien actúa demasiado pronto revela su ansiedad. Quien actúa demasiado tarde pierde la oportunidad. El maestro del poder sabe exactamente cuándo moverse y cuándo permanecer inmóvil, y esa calibración es en sí misma una forma de dominio. La paciencia estratégica es una de las formas más poderosas y menos comprendidas del uso del tiempo como arma. En una cultura que glorifica la velocidad, la respuesta inmediata y la acción constante, la capacidad de esperar deliberadamente se ha convertido en una rareza casi mística. Pero los grandes constructores de poder lo han sabido siempre. Hay momentos en que la acción más poderosa es la no acción. Esperar mientras el adversario se consume en su propio movimiento, mientras la situación madura hasta el punto exacto en que una intervención precisa producirá el máximo efecto. Los romanos tenían un concepto para esto que la historia ha recordado con respeto. Fabio Máximo, llamado el temporizado, fue ridiculizado en su tiempo por no atacar a Aníbal directamente. Sus contemporáneos lo llamaban cobarde. Pero Fabio entendía algo que ellos no. Aníbal era imbatible en el campo abierto, pero el tiempo y la distancia lo consumirían. La paciencia de Fabio no era pasividad. Era la comprensión de que el tiempo, usado correctamente, podía hacer lo que ningún ejército podía. Comenta ahora desde qué región del mundo estás siguiendo estas lecciones, porque la ley del tiempo es especialmente poderosa, y quiero saber quiénes son los que están dispuestos a aprender a esperar para ganar más. La urgencia es uno de los venenos más efectivos que puede inyectarse en la mente de un adversario. Cuando logras crear en alguien la sensación de que debe actuar ahora o perderá para siempre, has tomado el control de su voluntad. Las decisiones tomadas bajo urgencia son casi siempre decisiones tomadas en condiciones de información incompleta, de emociones elevadas y de presión externa. Todas estas condiciones producen errores, y los errores de tus adversarios son tus oportunidades. Los mejores negociadores, los mejores políticos, los mejores estrategas en cualquier campo son aquellos que nunca parecen tener prisa. Esta calma no es indiferencia. Es la señal exterior de una disciplina interior profunda que dice: yo controlo mis tiempos, y quien controla sus tiempos, controla el juego. Cuando alguien frente a ti parece desesperado por un acuerdo, ya ha perdido la negociación antes de que comience. Cuando tú proyectas la misma disposición a esperar indefinidamente, el poder fluye hacia tu lado de la mesa sin que nadie lo haya declarado. El uso del tiempo también implica saber cuándo acelerar. La paciencia no es una virtud absoluta, es una táctica. Hay momentos en que la ventana de oportunidad es breve y quien no actúa con velocidad y decisión la pierde para siempre. El jugador de poder sofisticado no es siempre lento, es siempre preciso. Sabe distinguir entre los momentos que piden espera y los que piden velocidad fulminante. Esta capacidad de calibración es la que separa al estratega del indeciso. El tiempo también opera en la dimensión de la memoria colectiva. Las acciones tomadas en el momento correcto son recordadas de manera completamente diferente a las mismas acciones tomadas en el momento equivocado. Una propuesta brillante presentada cuando nadie está listo para recibirla muere en el silencio de la incomprensión. La misma propuesta presentada cuando el contexto la hace inevitable y necesaria, es aclamada como genialidad. El contenido no cambió, el tiempo sí, y el tiempo lo cambió todo. Finalmente, el dominio del tiempo como arma requiere una relación diferente con el fracaso y con el éxito temporales. El jugador que comprende el tiempo no colapsa ante los reveses porque entiende que son momentáneos dentro de una estrategia más larga. No se embriaga con los éxitos porque sabe que pueden ser el preludio de la complacencia. Mantiene siempre la perspectiva del largo juego.
esa visión extendida que le permite soportar el presente difícil porque puede ver con claridad el futuro que está construyendo. Ningún ser humano, por brillante que sea, por poderoso que se vuelva, llega a dominar el juego del poder completamente solo. Esta es una verdad que los más grandes conquistadores de la historia aprendieron, algunos a tiempo y algunos demasiado tarde. El poder solitario es frágil. El poder construido sobre una red de alianzas estratégicas es una fortaleza que puede resistir tempestades que destruirían a cualquier individuo aislado. Pero la alianza estratégica no es la amistad. Esta distinción es fundamental y confundirla tiene consecuencias devastadoras. La amistad se construye sobre afecto, sobre historia compartida, sobre vínculos emocionales que no requieren de utilidad para existir. La alianza estratégica se construye sobre intereses mutuos, sobre la comprensión de que dos partes son más fuertes juntas que separadas en la consecución de objetivos específicos. La alianza no niega el afecto, pero tampoco depende de él. Su fundamento es la lógica del poder, no la calidez del corazón. El error más común que cometen quienes no comprenden esta ley es buscar aliados entre quienes más admiran o quienes más les agradan personalmente. Buscan calidez donde deberían buscar complementariedad estratégica. El resultado es que se rodean de personas que los hacen sentir bien, pero que no los hacen más fuertes. El aliado correcto no es necesariamente el más agradable, es el que tiene lo que a ti te falta y que necesita lo que tú tienes. Cuéntame desde qué parte del mundo estás siguiendo este contenido, porque la ley de las alianzas es la que más personas subestiman y la que más poder puede multiplicar cuando se comprende correctamente. La reciprocidad es el cemento de toda alianza duradera. Una alianza en la que solo una parte recibe beneficios no es una alianza. Es una deuda que se acumula hasta que se vuelve insostenible. El jugador de poder que comprende esta dinámica se asegura siempre de que sus aliados tengan razones concretas y renovadas para mantener la relación. No da por sentado la lealtad. La alimenta constantemente con gestos, con información valiosa, con acceso a oportunidades que el aliado no habría tenido solo. Esta lógica también implica una vigilancia constante sobre el balance de la alianza. Cuando una parte comienza a recibir significativamente más de lo que da, el resentimiento comienza a crecer en silencio. Las alianzas no se rompen en los momentos de crisis declarada. Se rompen en los momentos de oportunidad, cuando el socio que siente que ha dado más de lo que ha recibido encuentra una razón para reequilibrar la balanza. Y esa razón a menudo toma la forma de traición. El arte de construir alianzas también requiere la disposición a aliarse con personas que en otras circunstancias serían adversarios. Los enemigos de hoy son frecuentemente los aliados de mañana, y la rigidez ideológica que impide esta flexibilidad es un lujo que los jugadores de poder serios no pueden permitirse. La historia está llena de alianzas entre rivales naturales que produjeron resultados que ninguno de los dos habría alcanzado por separado. La clave es la claridad sobre el objetivo compartido y la disciplina para no confundir la alianza táctica con la confianza total. La geometría del poder es siempre triangular. Cuando dos fuerzas se alían, la amenaza que perciben del tercero es lo que mantiene la alianza cohesionada. Cuando esa amenaza desaparece o disminuye, la alianza comienza a tensionarse porque los intereses que la unían ya no pesan más que los intereses que la dividen. Comprender esta mecánica te permite anticipar cuando una alianza está por romperse y posicionarte ventajosamente antes de que el quiebre sea oficial. La lealtad en las alianzas no es ciega ni infinita. Es proporcional a los beneficios percibidos y a la amenaza compartida. El jugador que entiende esto no se sorprende cuando un aliado lo abandona en el momento más difícil.
Lo había anticipado, había construido contingencias y el abandono no lo destruye, sino que simplemente activa el siguiente nivel de su estrategia. La sorpresa ante la traición es la prueba de que no se había comprendido verdaderamente la naturaleza de las alianzas. Finalmente, saber cuándo disolver una alianza es tan importante como saber cuándo formarla. Las alianzas que han cumplido su propósito, pero que se mantienen por inercia o por comodidad, pueden convertirse en cargas que limitan la libertad de movimiento. El jugador de poder no mantiene alianzas obsoletas por sentimentalismo. Las disuelve con gracia, con generosidad cuando es posible, dejando siempre abierta la puerta para una futura colaboración. Porque en el juego del poder, los puentes quemados son lujos que rara vez se pueden pagar. Hay un momento en la vida de todo hombre que aspira al poder, en que el mundo parece haberse confabulado en su contra. Las circunstancias se vuelven hostiles, los aliados desaparecen, los planes colapsan y la realidad confronta con una crueldad casi personal. En ese momento se produce la separación más decisiva entre los que eventualmente dominan el juego y los que son aplastados por él. No es la separación entre los fuertes y los débiles. Es la separación entre los que transforman la adversidad en combustible y los que la convierten en una tumba de sus propias ambiciones. La adversidad tiene una función en el desarrollo del poder que pocas personas comprenden antes de haberla vivido. Actúa como un filtro brutal que elimina todo lo que es superficial, todo lo que no era genuinamente tuyo, todo lo que creías tener, pero que en realidad nunca habías conquistado. Cuando el golpe llega, las ilusiones caen. Las amistades que eran conveniencias se evaporan. Las certezas que eran fantasías se deshacen. Y lo que queda, si tienes la fortaleza de mirar sin apartar los ojos, es el núcleo real de lo que eres y de lo que verdaderamente tienes. Este proceso es doloroso con una intensidad que quien no lo ha vivido no puede imaginar completamente. Pero también es revelador con una claridad que ninguna época de prosperidad produce. La prosperidad te muestra quién eres cuando todo funciona. La adversidad te muestra quién eres cuando nada funciona. Y esa segunda imagen, por brutal que sea, es infinitamente más valiosa para el hombre que quiere construir poder real sobre bases que no cedan en las próximas tempestades. Cuéntame desde qué región estás viendo este video, porque esta sección en particular está escrita para aquellos que en este momento están atravesando su momento más difícil y necesitan escuchar esta verdad. Los grandes constructores de poder que la historia recuerda con reverencia tienen casi sin excepción una historia de adversidad profunda en su trayectoria. Napoleón fue humillado en Córcega antes de conquistar Europa. Lincoln fracasó repetidamente en política y en los negocios antes de llegar a la presidencia. Estos no son datos de inspiración barata. Son evidencias de un patrón que se repite con consistencia suficiente para ser considerado una ley. La adversidad bien procesada produce un tipo de fortaleza y de sabiduría que ningún camino fácil puede generar. El proceso de transformar la adversidad en combustible requiere primero la negativa a identificarse con la derrota. No confundir la situación actual con el destino final. El hombre que confunde el momento de caída con su identidad permanente ya ha perdido antes de que el juego haya terminado. La caída es un evento, no eres tú. El poder comienza a reconstruirse en el instante en que puedes hacer esta separación con honestidad y sin autoengaño. El segundo paso es el análisis despiadado de lo que ocurrió. No para flagelarse, no para buscar culpables externos, sino para extraer la información más valiosa que existe. Lo que hiciste o dejaste de hacer que contribuyó al resultado.
Esta es la parte más difícil porque requiere una honestidad que el ego resiste con todas sus fuerzas. El ego quiere culpar al azar, a los traidores, a las circunstancias. La inteligencia estratégica quiere entender cuál fue la brecha entre lo que hiciste y lo que la situación requería. Una vez que esa información está clara, la adversidad deja de ser una herida y se convierte en datos. Datos sobre tus puntos ciegos, sobre tus alianzas débiles, sobre tus errores de cálculo. Y los datos en el juego del poder son exactamente lo que necesitas para tomar mejores decisiones en el siguiente round. Porque siempre hay un siguiente round para quien no se rinde. El combustible que produce la adversidad bien procesada tiene una calidad especial. Es más limpio, más duradero y más poderoso que la motivación que nace de la comodidad. El hombre que construye desde el dolor genuinamente resuelto, no construye por impulso o por entusiasmo superficial. Construye con la determinación de quien sabe exactamente lo que cuesta no hacerlo, y esa determinación es prácticamente imparable cuando encuentra el camino correcto. La adversidad también produce empatía estratégica, que es la capacidad de entender el sufrimiento ajeno de manera que puedas conectar con personas en sus momentos de vulnerabilidad. Esto no es manipulación, es la comprensión de que el poder real se construye también sobre conexiones humanas profundas, y que quien ha atravesado el desierto puede guiar a otros por él de una manera que quien nunca lo ha conocido jamás podría. En un mundo saturado de ruido, de opiniones constantemente emitidas, de personas que hablan para llenar el silencio y no para comunicar algo verdadero, el dominio del silencio estratégico es uno de los poderes más extraños y más efectivos que existe. La mayoría de las personas tiene con el silencio una relación de incomodidad casi fisiológica. No pueden soportarlo. Lo sienten como un vacío que debe ser llenado, como una tensión que debe ser resuelta, como una pregunta que exige respuesta inmediata. Y en esa incapacidad de permanecer en silencio, revelan más de lo que ninguna pregunta directa podría extraer. El silencio, como instrumento de dominio, opera en múltiples dimensiones simultáneamente. En la dimensión de la información, el silencio protege lo que sabes de aquellos que quieren saberlo. En la dimensión de la percepción, el silencio crea una aura de profundidad y de misterio que el parloteo constante destruye de manera irreversible. En la dimensión de las relaciones de poder, el silencio desplaza la ansiedad hacia el otro, creando en él la necesidad de hablar, de llenar el espacio, de hacer concesiones que no habría hecho si el silencio no hubiera creado esa presión invisible. Observa lo que ocurre en cualquier negociación, en cualquier conversación donde hay intereses en juego. La persona que primero rompe el silencio después de que una propuesta ha sido hecha, generalmente cede. El silencio que sigue a una oferta es una de las herramientas más poderosas de cualquier negociador experimentado, precisamente porque la otra parte lo interpreta como insatisfacción, como rechazo, como señal de que debe mejorar lo que ofreció. Sin haber dicho una sola palabra, la posición de poder ha cambiado de manos. Comenta desde qué parte del mundo estás viendo este video, porque la ley del silencio es particularmente poderosa en tu entorno personal y profesional. Y quiero saber desde dónde están aprendiendo a usarla. El silencio también opera como un espejo. Cuando no llenas el espacio de una conversación con tus pensamientos, tus opiniones y tus emociones, el otro se ve obligado a llenar ese espacio con los suyos. Y en ese llenado involuntario revela sus miedos, sus deseos, sus puntos débiles, su agenda real detrás de la declarada. El silencio atento, el silencio que escucha sin reaccionar visiblemente, es una de las formas más sofisticadas de inteligencia táctica que existe. La práctica del silencio estratégico requiere el desarrollo de una tolerancia alta a la incomodidad.
porque el silencio, especialmente en contextos de tensión, se siente incómodo. Hay una presión social enorme para llenarlo, para aliviar la tensión, para hacer que la otra persona se sienta menos incómoda. Resistir esa presión es un acto de voluntad que se desarrolla con práctica deliberada. Pero una vez que lo has desarrollado, tienes acceso a un poder que la mayoría de las personas nunca descubrirá porque no tuvieron la disciplina de construirlo. La elocuencia del silencio contrasta con la debilidad del exceso verbal, de una manera que es percibida de manera inmediata y casi instintiva. Cuando una persona habla demasiado, llenando cada momento con palabras que no siempre son necesarias, proyecta una ansiedad de fondo que debilita su posición independientemente del contenido de lo que dice. Cuando una persona habla poco, cuando cada palabra que emite parece haber sido seleccionada con cuidado, proyecta una confianza y una autoridad que no requieren de declaración explícita. Los líderes que han dominado el arte del silencio tienen algo en común. Su presencia pesa incluso cuando no dicen nada. Entran en una sala y el ambiente cambia, no porque hayan hecho algo, sino porque irradian la calidad de alguien que no necesita demostrar nada. Esta irradiación es el resultado acumulado de años de práctica del silencio como postura interior, como relación contigo mismo que no depende de la validación externa que el habla constante busca. El silencio también es una respuesta poderosa ante el ataque y la provocación. Cuando alguien te insulta, te critica o intenta desestabilizarte, la respuesta de silencio combinada con una mirada calmada produce en el agresor una confusión que ninguna contrarrespuesta verbal podría igualar. No sabe si te ha afectado o no. No sabe qué estás pensando. No sabe qué vas a hacer. Y esa incertidumbre que el silencio genera es exactamente la posición de ventaja que necesitas. Hay una tendencia natural en el ser humano a invertir su atención y su energía en las relaciones que producen placer, en las personas que lo hacen sentir comprendido y valorado, en los círculos donde la calidez y el afecto fluyen con facilidad. Esta tendencia es comprensible, humana, incluso hermosa en un nivel. Pero en el juego del poder puede ser fatal. Los mayores golpes que recibe un jugador, los más devastadores y los más difíciles de recuperar, casi nunca vienen de donde los esperaba. Vienen de donde no estaba mirando. Conocer a tus enemigos no es un proyecto de odio. No es una obsesión enfermiza ni una paranoia que envenena la existencia. Es una disciplina de inteligencia estratégica que te permite operar en el mundo real sin las ilusiones que hacen a los hombres vulnerables. El que conoce a sus enemigos mejor que a sus amigos no vive con miedo, vive con claridad. Y la claridad, en cualquier campo donde el poder opera, es una ventaja que pocas cosas pueden superar. El conocimiento real de un adversario va mucho más allá de saber qué hace o qué ha dicho públicamente. El conocimiento estratégico del adversario incluye entender sus motivaciones más profundas, sus miedos que nadie conoce, pero que mueven sus decisiones, sus puntos de orgullo, que si son tocados, producen reacciones que él mismo no puede controlar. Sus alianzas reales versus sus alianzas declaradas, sus necesidades que no admite públicamente, pero que lo hacen negociable en circunstancias específicas. Cuéntame desde qué región del mundo estás viendo este video, porque comprender a tus adversarios es la habilidad que te diferencia del jugador común, del jugador que realmente domina el tablero. Esta profundidad de conocimiento se construye mediante la observación sistemática y la escucha de calidad. Observar no solo lo que dice, sino lo que hace cuando cree que nadie está mirando. Escuchar no solo sus palabras, sino las contradicciones entre lo que afirma creer y lo que sus acciones revelan que realmente le importa. Estas contradicciones son los puntos donde el adversario es más vulnerable, porque son los lugares donde sus propias narrativas sobre sí mismo colisionan con su comportamiento real. El conocimiento del enemigo
también implica respetar su inteligencia. Uno de los errores más costosos que cometen los jugadores es subestimar a sus adversarios, reducirlos a caricaturas de incompetencia o de maldad para hacer más cómoda la tarea de enfrentarlos. El adversario subestimado es el más peligroso de todos porque actúa con libertad, mientras tú no estás tomando en serio la amenaza que representa. Trata siempre a tu adversario como si fuera más inteligente de lo que parece. Esta actitud te mantiene alerta y te fuerza a prepararte con más rigor. La paradoja del conocimiento del enemigo es que frecuentemente revela más similitudes que diferencias entre tú y él. Los adversarios comparten a menudo el mismo tablero, las mismas ambiciones, la misma comprensión de las reglas no escritas del juego. Esta similitud puede ser desestabilizadora para quien prefiere ver al enemigo como radicalmente diferente y opuesto. Pero para el jugador sofisticado, esta comprensión es un recurso. Porque quien comprende genuinamente a su adversario puede anticipar sus movimientos con una precisión que convierte el conflicto en una danza coreografiada donde siempre llegas al lugar correcto antes que él. El conocimiento profundo del adversario también abre la posibilidad de la transformación del adversario en aliado. Esta es quizás la jugada más elegante del juego del poder: convertir a quien quería detenerte en alguien que trabaja contigo. Esto solo es posible cuando comprendes lo que el adversario verdaderamente necesita y puedes ofrecerle una versión de eso que sea compatible con tus propios objetivos. Sin ese conocimiento profundo, la posibilidad ni siquiera puede ser considerada. Finalmente, conocer a tus enemigos también significa conocer cuando no tienes enemigos reales, sino únicamente rivales que perciben la situación de manera diferente a ti. La distinción importa, porque las estrategias para tratar con un rival son completamente diferentes de las estrategias para tratar con un enemigo declarado. El rival puede convertirse en colaborador. El enemigo requiere un tratamiento diferente. Confundir los dos es un error de categorización que produce respuestas equivocadas y escaladas de conflicto que nadie necesitaba. Existe una trampa exquisitamente cruel que el juego del poder tiende a los más ambiciosos, a los más talentosos, a los que con mayor pasión persiguen su lugar en el mundo. Es una trampa que se activa en el momento en que más vulnerable se está, cuando los primeros éxitos comienzan a llegar y el sabor del reconocimiento genera una sed que parece no tener fondo. Esta trampa se llama el reconocimiento prematuro y ha destruido más carreras y más proyectos de poder que la adversidad más brutal. El reconocimiento prematuro funciona como un veneno de acción lenta. En el momento en que llega, parece exactamente lo que siempre se quiso. La validación de los pares, la atención del entorno, la sensación de que el mundo finalmente reconoce lo que siempre se supo que se tenía. Esta sensación es embriagadora con una intensidad que ninguna otra experiencia reproduce exactamente. Y en esa embriaguez se instala el veneno, la creencia de que el proceso ha terminado, de que la posición conquistada está asegurada, de que ya no es necesario el mismo nivel de esfuerzo, de hambre y de atención estratégica que produjo el éxito. La historia del poder está llena de figuras que llegaron a posiciones extraordinarias y que cayeron no ante adversarios externos, sino ante su propia incapacidad de mantener la disciplina que los había elevado. El éxito les enseñó que podían ganar, pero no les enseñó lo que la adversidad sí enseña con claridad implacable: que ganar una vez no garantiza ganar siempre, y que la posición conquistada debe ser mantenida con al menos el mismo rigor con que fue obtenida. Cuéntame desde qué parte del mundo estás siguiendo este contenido, porque esta trampa en particular es la que más personas inteligentes y talentosas caen sin darse cuenta, y necesito saber quiénes están prestando atención.
El reconocimiento prematuro también distorsiona la percepción de las amenazas. Cuando estás en la cima, incluso provisionalmente, las mismas señales de peligro que habrías detectado con claridad desde una posición más humilde pasan desapercibidas porque el éxito ha generado una confianza que suaviza la vigilancia. Los adversarios que antes eran claramente visibles se vuelven invisibles porque la complacencia ha nublado la mirada estratégica. Hay también un fenómeno social específico que acompaña al reconocimiento prematuro que agrava el peligro. Cuando una persona comienza a recibir atención y reconocimiento, el entorno que la rodea cambia de composición de manera casi imperceptible. Las personas que estaban antes, las que conocen las luchas y los fracasos que precedieron al éxito, comienzan a ser desplazadas por personas que llegaron atraídas por la luz del éxito y no por genuino afecto o interés. Y estas nuevas presencias, que frecuentemente ofrecen el tipo de validación que el reconocimiento prematuro hace especialmente deseable, no tienen ningún interés en la verdad, tienen interés en el acceso. La estrategia correcta ante el reconocimiento prematuro es una de las más contraintuitivas del juego, usarlo sin dejarse usar por él. Tomar el impulso que genera la atención y la validación y transformarlo en energía para el siguiente nivel, manteniendo al mismo tiempo la humildad operativa del que sabe que el juego nunca termina. Celebrar los éxitos con la brevedad suficiente para no anestesiar la ambición y volver inmediatamente al trabajo con la misma hambre que existía antes de que llegara el reconocimiento. Los jugadores de poder que sostienen su posición en el tiempo tienen casi invariablemente una relación sana con el reconocimiento. No lo desprecian porque el reconocimiento estratégico es un recurso que abre puertas y crea oportunidades. Pero tampoco lo necesitan para funcionar, porque han construido una motivación interna que no depende de la validación externa para mantenerse activa. Esta independencia del reconocimiento es en sí misma una forma de poder, porque quien no necesita la aprobación ajena no puede ser controlado a través de ella. El antídoto más efectivo contra la trampa del reconocimiento prematuro es mantener activa siempre la conciencia de cuánto queda por construir. No como una actitud de insatisfacción crónica que impide disfrutar el camino recorrido, sino como una orientación estratégica que mantiene la mirada en el horizonte más lejano mientras se valora el terreno ganado. El jugador que siempre sabe exactamente dónde está en relación con dónde quiere llegar, nunca se confunde el punto de partida con el destino. La traición es el terremoto del mundo del poder. Llega sin anuncio, destruye estructuras que parecían sólidas y deja un paisaje de ruinas que el traicionado debe contemplar con la misma devastación emocional que produce la pérdida de algo genuinamente amado. No hay manera de atravesar el juego del poder sin encontrar la traición en algún momento del camino. No porque el mundo sea esencialmente malvado, sino porque el poder genera tensiones entre el interés propio y la lealtad, que la naturaleza humana no siempre puede resolver a favor de la lealtad. La primera y más importante comprensión sobre la traición es que casi nunca es completamente inesperada para quien ha sido traicionado. En retrospectiva, casi siempre hay señales que estuvieron presentes, pero que fueron ignoradas, minimizadas o mal interpretadas, porque reconocerlas habría implicado una incomodidad que la mente prefirió evitar. El análisis honesto de las traiciones que has vivido o que has observado en otros revela con consistencia perturbadora que los indicadores estuvieron ahí, que la información existía, pero que la voluntad de verla claramente no estuvo disponible en el momento correcto. Esta comprensión tiene una implicación práctica poderosa. Desarrollar la disciplina de leer las señales de desalineación en tus relaciones antes de que lleguen al punto de ruptura. No con paranoia, no buscando traición en cada gesto ambiguo,
sino con la atención calibrada del que sabe que las relaciones humanas son dinámicas vivas, que cambian constantemente y que requieren monitoreo regular. Cuéntame desde qué región del mundo estás viendo este video, porque la traición es una experiencia que atraviesa fronteras y culturas, y esta sección está escrita para todos los que han vivido esa herida o que quieren estar preparados si llega. Las señales que preceden a una traición tienen patrones reconocibles para quien sabe buscarlos. El aliado que comienza a distanciarse gradualmente de la visión compartida. El colaborador que empieza a valorar sus intereses individuales más frecuentemente que los colectivos. El amigo que comienza a compartir más información con personas fuera del círculo de confianza de lo que comparte dentro de él. La persona que ante las dificultades del proyecto busca salidas individuales antes de buscar soluciones colectivas. Ninguna de estas señales por sí sola es una prueba definitiva, pero su acumulación y su patrón hablan con una claridad que merece atención. Cuando la traición ya ha ocurrido, el proceso de supervivencia comienza con una elección fundamental sobre cómo procesar la experiencia. Hay dos caminos básicos. El primero es el de la víctima, que permite que la traición defina su relación con la confianza de ahí en adelante, cerrándose progresivamente hasta construir un aislamiento que se siente como protección, pero que es, en realidad, una prisión. El segundo es el del estratega que procesa el dolor con toda su intensidad. Extrae la información que contiene sobre sus propias vulnerabilidades y continúa con una comprensión más sofisticada del mundo y de las personas. El segundo camino es incomparablemente más difícil en el corto plazo y incomparablemente más poderoso en el largo. Requiere la capacidad de sentir el dolor de la traición, sin permitir que ese dolor se convierta en una narrativa permanente sobre quién eres y en qué tipo de mundo vives. Requiere la honestidad de reconocer qué rol jugaste en crear las condiciones que hicieron posible la traición. Y requiere la generosidad hacia ti mismo de entender que ser traicionado no es una señal de estupidez, sino de humanidad, porque la alternativa, no confiar en nadie, tiene costos aún más altos. La respuesta estratégica ante la traición también importa más de lo que la emoción inicial sugiere. La reacción impulsiva, el contraataque inmediato, la declaración pública de la traición, casi siempre beneficia más al traidor que al traicionado, porque lo fuerza a gastar energía en el conflicto que podría invertirse en la construcción. Los jugadores de poder que han aprendido esta lección responden a la traición con una calma calculada que desestabiliza al traidor y preserva los recursos propios para el momento en que la respuesta sea verdaderamente efectiva. Finalmente, la traición bien procesada puede convertirse en uno de los activos más valiosos de tu historia. Porque quien ha sido traicionado y ha sobrevivido con integridad tiene una credibilidad especial en los ojos de los que observan. Ha demostrado que puede mantenerse en pie cuando el suelo se mueve, y esa demostración, silenciosa pero poderosa, atrae exactamente el tipo de aliados y de respeto que el juego del poder más alto requiere. Existe una diferencia fundamental entre el que acumula poder y el que construye legado. El primero maximiza su posición en el presente, extrae lo máximo posible del entorno que lo rodea y vive con la urgencia del que sabe que lo que tiene puede perderse. El segundo construye con una perspectiva temporal que trasciende su propia presencia, que crea estructuras, instituciones, ideas y obras que continuarán produciendo valor cuando él ya no esté. Esta diferencia no es solo filosófica, tiene consecuencias prácticas inmediatas en cómo se toman las decisiones, en qué tipo de alianzas se construyen y en qué tipo de poder se genera. El poder sin legado es fundamentalmente frágil. Depende completamente de la presencia física y de la capacidad de control directo del que lo ejerce.
En el momento en que esa presencia se debilita, por las razones que sean, el poder se desintegra con una velocidad que sorprende a quienes solo lo veían desde afuera como algo monolítico e inamovible. La historia está llena de imperios que se derrumbaron en años, lo que había costado décadas construir, precisamente porque no habían construido legado, sino solo acumulación. El legado comienza con la pregunta más difícil que puede hacerse cualquier persona que aspira al poder real. ¿Para qué? No para qué en el sentido de la justificación pública, de la narrativa que se ofrece a los demás. ¿Para qué en el sentido de la verdad más profunda y más honesta que solo puede responderse en el silencio total de la conciencia propia? Esta pregunta, cuando se responde con genuina honestidad, define la diferencia entre una vida dedicada a la acumulación y una vida dedicada a la construcción. Cuéntame desde qué región del mundo estás terminando este recorrido junto conmigo, porque esta sección final está escrita para los que no solo quieren ganar el juego de hoy, sino dejar una marca que el tiempo no pueda borrar. El legado también requiere la disposición a invertir en otros, a crear condiciones para que personas de menor experiencia o de menor posición puedan crecer y desarrollar su propio poder. Esto es contraintuitivo para el pensamiento de poder acumulativo, que ve en el crecimiento ajeno una amenaza potencial. Pero el pensamiento de legado comprende que el poder que has construido multiplica su valor cuando produce más poder en otros, que las ideas que has desarrollado se vuelven inmortales cuando son adoptadas, transformadas y ampliadas por mentes que las llevarán más lejos de lo que tú podrías haberlo hecho solo. Los constructores de legado más poderosos que la historia recuerda tienen en común una relación particular con la temporalidad. No trabajan para los resultados de mañana, sino para los resultados de la próxima generación. Esta perspectiva les permite tomar decisiones que en el corto plazo parecen costosas o incluso irracionales, pero que en el largo plazo producen la clase de resultados que los hacen recordados siglos después. La inversión en educación, en cultura, en instituciones, en conocimiento, rara vez produce retornos inmediatos, pero produce los retornos más duraderos y más poderosos de todos los que existen. La construcción de legado también implica la disposición a ser incomprendido en el presente. Los que construyen para la eternidad frecuentemente enfrentan la resistencia de sus contemporáneos que no pueden ver lo que ellos ven, que no tienen la perspectiva temporal que permite comprender el valor de lo que se está construyendo. Esta incomprensión puede ser dolorosa, pero para el constructor de legado es también una señal de que está operando en una dimensión temporal diferente a la de la mayoría. Y eso en sí mismo es una forma de poder que ningún reconocimiento inmediato puede igualar. El legado también exige una relación diferente con el error. Los constructores de legado no pueden permitirse la parálisis ante el error, porque el horizonte temporal en el que operan hace que los errores sean inevitables y que la recuperación de los errores sea parte esencial del proceso. Construyen con la confianza de que el edificio que están levantando es más importante que cualquier ladrillo específico que pueda fallar, y que la capacidad de reemplazar ese ladrillo sin que el edificio colapse es exactamente la diferencia entre construir con visión y construir sin ella. Finalmente, el legado más poderoso que puede construir cualquier ser humano no es material. No son los edificios, ni los negocios, ni las posiciones políticas. Es la transformación de la manera en que otros piensan sobre el mundo y sobre sí mismos. Las ideas que cambian la perspectiva de las personas son las que atraviesan el tiempo con mayor facilidad, las que se reproducen sin necesitar al creador original para existir, las que crecen y evolucionan en cada nueva mente que las adopta. Construir ese tipo de legado es la forma más elevada del juego del poder,
porque produce el tipo de influencia que ninguna fuerza puede confiscar y ningún tiempo puede destruir completamente. Este es el mapa. 7 leyes, 10 secciones, una sola verdad que atraviesa todo. El poder no es para quienes lo esperan, sino para quienes lo construyen, ladrillo por ladrillo, con precisión, con paciencia y con la disposición de ver el mundo tal como es y no como quisieran que fuera. El juego nunca termina y los que lo entienden nunca dejan de jugarlo.